Es martes 9 de julio del año Señor 2024. La iglesia celebra hoy la memoria de los santos Agustín Shaw-Rong, presbítero y compañeros mártires. Los 120 mártires que se veneran hoy murieron entre el 1648 y 1930. La mayoría de ellos, 87, nacieron en China y eran niños, padres de familia, catequistas u obreros de edades entre 9 y 72 años. Este grupo incluyó a 4 sacerdotes chinos. Los 33 mártires nacidos en el extranjero eran en su mayoría sacerdotes o religiosos, especialmente de la orden de predicadores los dominicos, entre ellos San Francisco Capillas, protomártir de China, de las misiones exteriores de París, franciscanos, jesuitas y franciscanas misioneras de María. Agustín Shaw-Rong fue un soldado chino que acompañó al prisionero obispo Juan Gabriel Taurin Dufresne de las misiones extranjeras de París a su martirio en Pekín. Conmovido por el valor del obispo, Agustín pidió el bautismo y no mucho después fue ordenado sacerdote diocesano. Fue martirizado en 1815 y fueron beatificados por el Papa San Juan Pablo II, canonizados el 1 de octubre del año 2000. Pidamos hoy por la iglesia de China, que sufre tanto, una iglesia que está siendo estrangulada por el gobierno, no hay libertad religiosa. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy puede ser dividido en 3 partes. Primero es el milagro de esta persona muda que está poseído por un demonio y Jesús lo expulsa, tiene el poder al final de cuentas, ¿no? Tiene el poder y allí ante Jesús la gente tiene que tomar partido. Y quien se maravilla, ¿no? Ahí ante el poder de Jesús, y quien dice que expulsa a los demonios por el poder de Satanás. En el Evangelio de Marcos hay este pasaje y ahí Jesús dice cómo puede Satanás estar dividido contra sí mismo. Un reino dividido va a la ruina. Entonces, ¿no? Jesús expulsa a los demonios porque tiene el poder. La primera cosa. Entonces, pero ante Jesús, ante sus milagros, ante su predicación, hay que tomar partido o con Cristo o contra Cristo. Segunda cosa, ¿no? Jesús predica. Es un resumen. Va por todas partes anunciando el reino de Dios. Lo predica con sus palabras, ¿no? De hecho, la primera cosa que Jesús dice: el reino de Dios está cerca, el reino de los cielos, conviértanse. Y también a través de sus milagros, ¿no? Curando a los enfermos, expulsando demonios. Es la actividad de Jesús. Jesús vino a liberarnos del mal. No vino a liberarnos de situaciones económicas, políticas o de enfermedad. Vino a liberarnos del mal que nos ata. Y la última cosa es: Jesús se compadece, ¿no? Los ve como ovejas sin pastor y pide que oremos al Señor para que nos mande operarios. Y creo que ahí tendremos que hacer mucha oración. Nosotros, los hispanos aquí en Estados Unidos, somos ya una parte muy importante de la Iglesia Católica, casi el 50%, pero tenemos pocas vocaciones que nacen del mundo hispano. ¿Por qué? Y una comunidad cristiana que no da sacerdotes, que no da religiosas, que no da misioneros, es como una mujer que no es capaz de tener hijos, ¿no? Una mujer como Isabel que no es capaz de tener, ¿no? Estéril. Necesitamos pedirle al Señor que nos mande sacerdotes, que mande religiosas, que mande misioneros a anunciar el reino de Dios. ¿Qué pasaría
sin la iglesia hay menos sacerdotes, no pueden celebrar la Eucaristía, no pueden confesar gente, no dar unción a los enfermos. ¿Qué vamos a hacer? Por eso necesitamos insistir, ponernos de rodillas. Hoy es martes, Eucaristía. Tenemos la adoración al Santísimo. Ven a adorar al Señor. Pidámosle al Señor, Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes, Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes. Y dile al Señor, aquí mi hijo te lo doy, Señor. Y alguien dirá, Padre, pero si mi hijo no quiere, esa es otra cuestión. Tú ofrécele al Señor, ahí el Señor va a decidir. Pero también pon a tu hijo de tal modo que se sienta atraído por el Señor. Acuérdense, servir al Señor es la mejor ganancia de la vida. La iglesia necesita sacerdotes, necesita muchos sacerdotes santos. Pídele al Señor lo que dice el Señor, ¿no? A través del sacerdote el Señor cura a tantas personas de sus pecados. Comparte este video con todos tus contactos y resta toda esta semana. Señor, danos sacerdotes. Señor, dan muchos sacerdotes. Señor, dan muchos y muy santos sacerdotes. Desde la parroquia de San Luis Magno en Houston. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz.